Hola a todos, hoy os enseño lo primero en el vídeo, el neumático que me han puesto en las dos ruedas delanteras, las acabo de cambiar y en este vídeo os voy a explicar los pasos que hay que seguir para que se cambien correctamente los neumáticos. Yo he puesto unas Events que me habían aconsejado en el club Tesla como que iban de calidad-precio bastante bien. El modelo es Potentem UHP y las medidas son 245 45 19 102 W. Con ese código las puedes solicitar y ahora os voy a contar cómo ha sido todo el proceso. Me meto en el coche y sigo. Como os decía antes, los neumáticos que he comprado y que he cambiado en el coche en la parte delantera son los Event Potentem UHP y fijaos el precio, 144,72 los dos, con una oferta típica que hacen en internet. En este caso los he cambiado aquí donde aparece abajo, en Comfort Auto Safety Car Racing, que está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Y ahora os voy a contar algunas cositas que hay que tener en cuenta para cambiar los neumáticos sin que ocurra nada y que se puedan cambiar perfectamente sin tener que ir al Service Center o a algún body shop certificado o avalado por Tesla, porque para que os hagáis una idea, este precio de neumáticos, si ponía los Michelin en el body shop de Tesla de Madrid, me costaba 650 euros. Hago pausa porque son 650 euros. A estos 144,72 hay que sumarle 22 euros del equilibrado de los neumáticos, porque estos son solo los neumáticos. Vale, aún así la diferencia es importante. Sí que os tengo que decir que estos neumáticos, por lo que comentan en el club Tesla, algún compañero que los está utilizando, te pueden durar 25-30.000 kilómetros. Bueno, en algún sitio tenía que estar la diferencia, pero claro, yo con los Michelin he aguantado unos 60.000. A este precio puedo poner 4 juegos en el mismo precio que las Michelin, es decir, que si duran la mitad, pero si valen la cuarta parte, pues oye, me sale a la mitad de precio si los cambio, si piensas en el cambio de los 60.000 kilómetros, 2 juegos de este tipo y un juego de Michelin. Vamos, que salvo que al usarlos vea que van muy mal, creo que merece la pena la diferencia. Vale, entonces la cosa es, tú encargas los neumáticos por internet, eliges en este caso el Comfort Auto que más te interese, más cercano esté de tu casa. Yo os lo aconsejo de San Sebastián de los Reyes porque lo ha hecho muy bien en todo el proceso. Ahora os comento lo que debe tener en cuenta. Y entonces en el momento que ya tienes la cita, vas allí y lo importante es lo siguiente. Cuando tengas ya el coche preparado para que lo levanten, tienes que ir, si tienes suspensión neumática, insisto, esto es importante, si tienes suspensión neumática, tienes que ir a suspensión y a ponerlo en modo gato. Voy a hacer la prueba, a ver si puedo ahora hacerlo. Tienes que pisar el freno y estando en modo P, le das aquí a modo gato y fijaros lo que hace el dibujo. Ya te permite cambiar la rueda. ¿Esto qué es lo que hace? Pues bloquear la suspensión neumática para que lo eleves sin problemas y luego cuando lo bajes tampoco haya problemas. Una vez que ya lo han cambiado, que ahora os digo lo importante que deben tener en cuenta cuando lo cambien, pues volvemos a dar a gato, inhabilita ese estado, o sea, vuelve a funcionar perfectamente la suspensión neumática y ya está. Ahora mismo la tengo muy alta, pues ahí aparece. Vale, otra cosa que hay que tener en cuenta, para los tornillos deben utilizar una dinamométrica. La dinamométrica pues básicamente es una llave, una barra en la que vi yo en Comfort Auto, tiene para adaptar como una rueda en la que tú le dices el par de fuerza o momento de fuerza que quieres ajustarle para que apriete con esa fuerza de giro los tornillos de las ruedas. Esto es importante porque si no, cosas que pueden pasar, pues te puede pasar de rosca,
Depende cómo sean los tornillos y la llanta, incluso si lo haces con pistola y se calienta mucho, puede hacer unas mini soldaduras o semisoldaduras y luego a ver quién tiene valor a quitar otra vez los tornillos. Entonces hay que tener cuidado, incluso hay gente que dice que tiene taller que incluso se te pueden llegar a romper los tornillos, así que mejor dinamométrica. Entonces lo que me hizo el de Conforauto es, una vez que lo apretó un poco con pistola, bajó el coche y al final lo hizo con dinamométrica a 175 Nm. ¿Esto qué significa? Lo de Newton metro. Voy a intentar aquí tirar un poco de profe de física del cole para intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces nos metemos aquí, la pizarrita. Entonces el momento de fuerza o par de fuerza, yo prefiero llamarlo fuerza de giro y ahora vais a entender por qué. Tiene esta fórmula. Es un vector, una flechita, un segmento orientado, cuya fórmula es el vector posición de dónde ejercerse esa fuerza con respecto al eje de giro, producto vectorial con la fuerza que realizas en el borde de la palanca, en este caso de la llave. Vale, entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues prefiero hablar de módulos, o sea, de el valor de intensidad del momento de fuerza, que sería dónde ejerces la fuerza. Por ejemplo, si tienes aquí el eje de giro, imaginaos que esto es una puerta, por ejemplo, y tú quieres abrirla, puedes hacer la fuerza hacia ti, aquí, o aquí la misma fuerza, o aquí la misma fuerza, o si no eres muy espabilado, aquí la misma fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos sabemos que los picaportes de las puertas los ponen siempre lo más lejano posible del eje de giro de la puerta. La puerta está vista desde arriba aquí. ¿Por qué hacen eso? Porque el momento de fuerza es mayor. El momento de fuerza en módulo es, esto sería R, desde el eje de giro hasta donde aplicar la fuerza sería el vector R, por la intensidad de la fuerza, el módulo de esta fuerza que haces, en este caso sería la fuerza así, ¿vale? Es un vector porque tiene módulo, dirección y sentido. Y el módulo de esta operación matemática es por el seno, aparece aquí un seno de el ángulo alfa. El ángulo alfa sería entre R y F, este ángulo de aquí. Entonces el seno, simplemente con que sepáis que el seno de alfa es mayor, en concreto 1, cuando este ángulo es 90 grados, pues al final lo que tienes que hacer para que esta fuerza sea lo más efectiva posible, para girar la puerta con la menor fuerza y lo más rápido posible, es que este ángulo sea 90 grados. Es decir, si tú haces la fuerza en esta dirección, va a haber parte de la fuerza que desaprovechas, concretamente esta componente. Solamente es como si estuvieras haciendo una fuerza equivalente a esta. Y eso es lo que se calcula con este seno. Al final te quedas solo con la componente perpendicular. Alguien no muy espabilado, pues a lo mejor intenta abrir la puerta haciendo fuerza hacia allá. Pues lógicamente ahí el seno es 0, entonces lo que llamo yo fuerza de giro, yo prefiero llamarlo a esto fuerza de giro, porque el momento de fuerza es muy abstracto y nadie lo entiende. O par de fuerza, se entiende mal. Yo lo habría llamado fuerza de giro, porque en el fondo se traduce en cómo de efectiva es la fuerza que tú haces. Y en función de este momento de fuerza, la aceleración angular que produces de giro es mayor. Entonces, lo que te interesa es que esto sea lo más grande posible, para que con la mínima fuerza, y en este caso máxima distancia del eje de giro, esta fuerza sea lo más efectiva posible. De ahí la ley de la palanca, que dicen, bueno, han dicho por ahí, dame un punto de apoyo que moveré el mundo o la Tierra. Entonces esto se basa en esta idea. Si tú pones el punto de apoyo aquí y tú haces fuerza aquí para levantar algo que tienes aquí, cuanto más larga sea esta barra, por el producto este que hemos visto de R por F, por el seno del ángulo alfa, si tú lo haces 90 grados hacia abajo, cuanto más lejos esté del punto de apoyo esta fuerza que ejerces, más efectiva será tu fuerza. Y cuanto más pequeño sea este tramo de aquí, porque sería lo que se llama brazo también, esta R lo llaman brazo a veces, la distancia del punto de giro hasta donde está lo que quieres levantar, por su peso, si consigues que esto sea muy pequeño, aunque sea esto muy grande, si tú haces esta barra lo más larga posible, este extremo, vas a tener que hacer una fuerza muy pequeña, porque esto va a estar en equilibrio cuando este brazo por esta fuerza sea igual a este brazo por esta fuerza. Entonces, para levantar algo muy pesado, te interesa que esto sea muy pequeñito, este brazo, esto lo más largo posible,
y así te costará menos fuerza el objetivo que te has cumplido de levantar el objeto. Entonces, esto traducido en apretar las tuercas, que es a lo que íbamos, pues es este producto de R por F te da la fuerza está en newton en el sistema internacional de medidas de unidades y la distancia en metros. Normalmente se pone al revés, newton por metro. Esto también se habla en el par motor de un motor de combustión. Cuando hablas de potencia, luego también se acompaña del par motor, que en el fondo es, como decía antes, para que se entienda más o menos bien, es la fuerza de giro de ese motor. Entonces tú cuanto más momento de fuerza o par motor o fuerza de giro ejerzas, más giro vas a producir con menos fuerza realizada, ¿vale? Entonces más efectivo es esa fuerza que estás utilizando. Entonces si tú tienes esta llave que he dicho que acaba en el fondo con la forma de la tuerca de los tornillos y aquí tiene una pantallita, por lo menos el que vi yo ayer era analógico, entonces tú lo vas modificando con una rueda, el momento de fuerza, entonces la fuerza que ejerces tú aquí se traslada a la tuerca y limita esa fuerza para que no te pases de lo establecido. Y la marca establece que para apretar los tornillos de un Tesla, de las ruedas de un Tesla, tienes que utilizar un momento de fuerza o par de fuerza o fuerza de giro de 175 newton por metro. Entonces si vais a un sitio en el que te cambien las ruedas y no es el oficial, que ahí ya lo sabrán, tenéis que indicar al que os cambie las ruedas que utilice este par de fuerza o momento de fuerza, que es 175 newton metro, que esto es lo que le aparece a él en la herramienta que puede utilizar para acabar de apretar los tornillos de las ruedas. Y con eso te aseguras que están bien colocadas las ruedas, los tornillos en concreto, y que no vayas a tener ningún problema en el futuro, cercano o lejano, depende de la situación. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del cambio de ruedas y espero que os haya sido de utilidad. Cualquier cosa, pues vamos viendo en los comentarios. Muchas gracias y un saludo a todos.